Benjamín Tripié es presidente de la Cámara Venezolana Argentina, pero también analista internacional. Por cierto, voy a empezar con un tema que es muy grato para los venezolanos tocarlo, porque es el tema del Esequibo. Él es argentino y sabe lo que es las Malvinas para los argentinos. Sí. Y son 13.000 kilómetros, aquí son 150.000 kilómetros. Y en tu columna del lunes, Vitrina creo que se llama en Sí. Universal, hacía un llamado a la preocupación por el tema del Esequibo. ¿Por qué la territorialidad es tan importante y sobre todo el caso de las Malvinas? Sí, bueno, más allá del territorio en sí mismo, hay puntos que uno podría tomarlos como de separación entre los pueblos o de unificación. Ajá. Yo creo que esto, a estas alturas del siglo XXI, los problemas limítrofes que tenemos son más una oportunidad de llegar a acuerdos en esas Exacto. zonas que estar peleándonos por ellas. Pues nos pueden agarrar 200 años más que no pase nada. Lo mismo que en el caso de Malvinas, yo soy mucho más inclinado a algún tipo de acuerdo donde se integre, haya proyectos conjuntos de largo plazo que sean el factor de unión y no este tipo de disputas que son un factor de separación. Ya una guerra en los años 80 fue dramática para Argentina, ¿no? Sí, en realidad es un tema muy doloroso, porque lo que le quitó la legitimidad de origen que tenía es que haya sido un gobierno de facto el que lo hizo, y que lo hizo por propósitos realmente no muy santos, digamos. Fue más una estrategia. Por eso hoy en día en el análisis político se habla de malvinización, Claro. cuando se usa un ataque externo para consolidar La política interna, la ¿no? política interna, y más cuando la tienes debilitada. El que malviniza normalmente en un país es el que está en inferioridad de condiciones y necesita crear algo. Pero también es un anuncio. Cuando empiezas a malvinizar es que estás cerca de salir. Está bien. Pero claro, en el caso tuyo, más la gerencia es el tema central Sí. y el buen gobierno. ¿Qué consejos para estos gobiernos de América Latina que parecen haber perdido la brújula? Mira, a los gobiernos básicamente que no se metan en el negocio privado, o sea, que se mantengan siendo gobiernos que tienen que ser buenos en eso. Gobierno que se mete al sector privado empieza a ser regulador y regulado al mismo tiempo, en cuyo caso uno mata al otro y queda totalmente anulado. Mira, el caso nuestro en Venezuela con las empresas del Estado es dramático. Como toda empresa que tomó el Estado se destruyó, pero se destruyó cosas que no esperabas que pudieran ser destruidas. Pero por otra parte, eso le digo al gobierno. Ahora, ¿qué le digo a los empresarios? El empresario venezolano en los últimos 10 años ha dado un vuelco en su estilo de gerencia. Antes había como una especie de distancia entre la arrogancia del dueño, del empresario, y el trabajador. Hoy en Venezuela están todos en el mismo barco. Cada empresario sabe qué le pasa a cada uno de sus trabajadores, que la mamá, que la esposa. Eso por un lado. Pero por otro lado, el concepto social de la responsabilidad social empresarial. Claro. Que tenemos el ámbito humano interno y el ámbito humano externo. El que estoy bregando para que se incorpore en esta etapa, que es muy dolorosa para la economía venezolana, porque estamos en una recesión muy profunda, con unas sanciones restrictivas que se retroalimentan. Entonces, la burbuja de economía que nos va quedando, aparte de seguir profundizando el trabajo interno con los trabajadores, la responsabilidad social, empezar a trabajar lateralmente, lo que se llama es co-opetition, el nombre en inglés, que es la mezcla entre competencia y cooperación. ¿Okay? Es una especie de cooperación estratégica con competidores para que logremos precios. Por ejemplo, hay gente que no se lleva hoy una botella de 1 litro de aceite, pues no puede financiar tener medio litro estacionados en el. Hay que sacar medio litro, 1/4 litro. El shampoo, sacarlo en sachets para. O sea, este tipo de cambio es el que le hago el llamado a la gerencia, para que de alguna manera, si cada quien se queda en su campo, el gobierno en el suyo y la empresa privada en el suyo, bueno, vamos a mejorar definitivamente. Ahora, pareciera que el modelo político latinoamericano de derecha y de izquierda encuentra problemas al desarrollo. Fíjate que en Argentina, tu país también, hay tantas dificultades económicas para Macri, que era una esperanza que nació después del kirchnerismo y todo lo que era ese socialismo o estatismo.
Claro, aquí tenemos un nombre en Argentina que es Macri, pero podría haber sido cualquiera. Claro. Esta etapa, y eso lo sabemos para cuando miremos el futuro de Venezuela, pensemos que después que se produzca el punto de inflexión en un modelo no estatista, no asistencialista, uno más libre, vamos a empeorar durante un par de años por lo menos. Eso es lo que le está pasando a Macri, o sea, no era su nombre, no era su política, cualquiera le hubiera pasado lo mismo. La ventaja que tuvo Macri es la posibilidad por algo de carisma personal y relaciones que le refinancien la deuda, que el Fondo Monetario y que los países lo acepten, digamos, en el reingreso a la economía global. Pero yo veo que son dos países que tienen lo que llamo paralelismos desfasados. A nosotros nos pasan cosas que después pasan allá y allá pasan cosas que después van a pasar aquí. Tenemos que aprender mutuamente. Y en el caso de Brasil, ¿cuál sería la vía? Porque también vienen de todo un proyecto populista hacia una economía muy liberal y muy conservadora. Mira, el caso de Brasil creo que, y también podríamos pensar en la Argentina, pero no tanto, es que los populismos llegan a saturar de tal manera que tú desesperadamente tratas de cambiar. Y lamentablemente lo que te pueda caer del otro lado puede ser bueno, medio bueno o malo. Pero lo que quieres es salir del estancamiento que produce el populismo para tratar de llegar a algún tipo de apertura. En el caso de Brasil tengo esperanzas porque el presidente está aprendiendo a ser presidente y el pueblo está aprendiendo algo distinto a lo que tenía, lo que se llama disruptivo de los planteamientos que hizo Bolsonaro, en realidad a veces son hasta sentido común, que cuando tú te vas a lo demasiado social, te terminas de pasando del otro lado. Tú sabes que en Europa se puede llegar a tener las 28 o 32 horas de trabajo porque la productividad se los permite. Cuando en un país latinoamericano dijeron 40 horas de trabajo, nosotros todavía éramos de 45 horas de trabajo. Todavía no tenemos la productividad, por lo menos no en toda Latinoamérica. A lo mejor tenemos países como Perú o como Chile o una parte de Argentina que pudiéramos manejar ese tipo de... son como tickets para pertenecer al primer mundo. Claro. Y eso se logra con disciplina y eso se logra con realmente crecimiento, desarrollo. Bueno, seguimos conversando con Benjamín Tripié, presidente de la Cámara Venezolana Argentina, pero analista ahora y con una columna diaria en la prensa local, el Universal, sobre la temática ya no solamente económica, sino también política. Así que entremos en la segunda parte por algunos aspectos de la diplomacia del mundo. Ya regresamos.